noches, sean todos ustedes bienvenidos a La Voz del Residente, agradecidos de que nos estén acompañando como todos los lunes a este gran inicio de semana con excelentes doctores que nos están acompañando a darnos a conocer y de saber sus conocimientos y experiencias en el ámbito médico para aprender un poquito más junto a ellos y sus experiencias. Si es primera vez que está con nosotros, permítame comentarle en qué consiste la dinámica. Tenemos un doctor invitado quien está realizando una presentación o como me gusta verlo, una clase de alrededor de 25 a 30 minutos. Terminando su exposición, tenemos la intervención de nuestro doctor mentor, a quien presentaré un poquito más adelante. El tipo de intervención que tendrá será para complementar, para comentar, felicitar, lo que él vea necesario. Al final del día, esto va dirigido especialmente a residentes, así que puede hacer cualquier clase de complemento con el fin de apoyar en el aprendizaje. También me gustaría recordarles que estamos en vivo de dos maneras diferentes. Una de ellas es por Facebook y otra es por Zoom, evidentemente. Así que si usted nos está viendo por Facebook y gusta preguntar, comentar o felicitar, hay que hacerlo en la parte de comentarios. Y si nos está viendo vía Zoom, puede hacerlo en la parte del chat. Ya no le voy a quitar más tiempo a quien realmente vienen a escuchar esta noche. Le cedo la voz al doctor Luis Martín Aguilar, médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, médico residente de tercer año de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Buenas noches, doctor Luis, ¿sí me escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos hoy, doctor. ¿Cómo prefiere, Luis o Martín? Luis, está bien. Muy bien, doctor Luis, le dejo con el mejor público, que son los residentes de otorrinolaringología. Si gusta, ya puede comenzar con su presentación. Por supuesto. Ok, buenas noches. Yo soy el doctor Luis Martín Aguilar Chirino, residente de tercer año de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Civil de Culiacán y del Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud. Es un gusto para mí que me hayan invitado para dar esta ponencia. Pues el día de hoy vamos a ver el abordaje diagnóstico y terapéutico del nódulo tiroideo. Es importante, pues, conocer un poco una parte de la anatomía, precisamente por lo que vamos a hablar en esta plática. Pues bueno, recordando que la glándula tiroides, esta pues está compuesta por dos lóbulos y un istmo central. Generalmente en el adulto llega a pesar aproximadamente entre 15 a 25 gramos. Cada lóbulo generalmente llegan a medir aproximadamente entre los 4 centímetros de altura y los 1.5 y los 2 centímetros. Generalmente, pues el polo superior pues está en relación de manera posterior al músculo esternotiroideo y lateral al músculo constrictor inferior. Y el polo inferior, esta se va a mantener incluso, bueno, se puede extender incluso hasta el nivel del sexto anillo traqueal. Recordando que existe también un lóbulo que determinamos como lóbulo piramidal. Este generalmente se llega a encontrar hasta en el 40 o 50% de todas las personas. Y esta va a depender, ya pueda ser de un lóbulo o del istmo. Esto, pues siempre este lóbulo se va a hacer su crecimiento o va a discurrir más bien de manera superior. Ok. Y existe, pues esta glándula va a estar encerrada o va a estar rodeada de una capa, de una fascia cervical profunda, que la va a unir a la parte anterior del cuello. Esta generalmente se llega a condensar para formar lo que conocemos como el ligamento de Berry. Este es un ligamento suspensorio que se encuentra de manera posterior. Y la función de este ligamento es que conecta a los lóbulos de la glándula tiroides, al cartílago cricoides y a los dos primeros anillos traqueales. De manera general, pues igual la glándula tiroides pues tiene una vasta irrigación por dos arterias principales. Tenemos a la arteria tiroidea inferior, que esta va a surgir a partir del tronco tirocervical, y generalmente, y que nos sirve mucho sobre todo para la cirugía tiroidea, es de que esta arteria se va a encontrar de manera anterior al nervio laringeo recurrente.
¿sí? Esto es un landmark muy importante y sobre todo porque esto está presente hasta en el 70% de los pacientes. Y tenemos a la arteria tiroidea superior, que esta va a recorrer el músculo constrictor inferior con su propia vena tiroidea superior y que va a irrigar al polo superior de la tiroides. Esta pues se llega a encontrar posterolateralmente a la rama externa del nervio laríngeo superior. Importante mencionar que pues en cuanto a la inervación de esta glándula, pues tenemos a dos grandes nervios, tanto al nervio laríngeo recurrente como al nervio laríngeo superior, ¿no? En cuanto al nervio laríngeo recurrente, pues es diferente, tanto la forma en cómo discurre tanto del derecho como en el izquierdo, ¿sí? Por lo tanto, es importante también conocerlo y saber que el nervio laríngeo recurrente derecho sale del nervio vago, y esta va a girar alrededor más bien de la arteria subclavia derecha, ¿sí? Y va, al momento que esta arteria hace su giro, sigue su regreso hacia el lecho tiroideo aproximadamente a 2 centímetros lateral de la tráquea. Y en cuanto a la izquierda, es diferente a la derecha. Esta pues deja el vago a nivel del arco aórtico y pues esta se va nuevamente a discurrir hacia el cuello por detrás de la vaina carotidia y va a viajar a través o cerca del surco tráqueo-esofágico. Y tenemos al nervio laríngeo superior. Este nervio laríngeo superior, pues pues surge por debajo del ganglio inferior del nervio vago, va a descender medialmente a la vaina carotidia y esta se va a dividir en una rama interna y una rama externa, a unos 2 centímetros por encima del polo superior de la tiroides. Y pues sin más preámbulo, pues vamos a abordar ya el tema principal, ya conociendo un poco así súper básico de la anatomía de la glándula tiroides. Vamos a pasar a la epidemiología de los nódulos tiroideos. Pues bueno, es importante conocer que en cuanto a la incidencia general de presentar un nódulo tiroideo de manera anual, es aproximadamente del 0.08%. En realidad es muy baja. La incidencia a lo largo de la vida llega a presentarse aproximadamente entre los 4 al 7% de la población. Y se dice que la presencia de nódulos tiroideos puede presentarse a cualquier etapa de la vida, desde el nacimiento hasta la octava década. Y hay un amplio espectro de tipos de nódulos, por lo tanto, lo que nos importa en este punto es saber que únicamente el 5% de los nódulos tiroideos son carcinomas. Es decir, que 1 de cada 20 casos de nódulos tiroideos va a presentar prácticamente un carcinoma. Y que de estos nódulos en general, de 1 en cada 200 nódulos, estos son letales. En cuanto a la prevalencia de los nódulos palpables, pues ahorita vamos a hacer esta diferencia de cómo los encontramos, qué tan frecuente es encontrar un nódulo tiroideo, ya sea de manera clínica al hacer la palpación o de manera ecográfica, ¿no? Pues en cuanto a la prevalencia de los nódulos que llegan a ser palpables en lugares donde hay suficiencia de yodo, se dice que hasta el 1% se llega a palpar en hombres y el 5% en mujeres. Caso diferente en la ecografía, que también es un poco de conflicto debido a que pues prácticamente es como una moneda al aire, ¿no? La ecografía de alta resolución nos permite identificar los nódulos tiroideos entre el 19 al 68%. Es importante pues recalcar que generalmente podemos encontrar incluso carcinoma de tiroides entre el 7 al 15% de la población con nódulos tiroideos. Esto va a depender, o este porcentaje tiene esta variación precisamente porque va a ser un poco más frecuente según aquellos factores de riesgo que tenga cada paciente. En cuanto al nódulo tiroideo, es importante conocer que la American Thyroid Association en el 2015 pues nos delimita o nos da un concepto básico para conocer o poder denominar más bien al nódulo tiroideo. Por lo tanto, esta asociación nos dice que el nódulo tiroideo es una lesión discreta dentro de la glándula tiroides que es radiológicamente distinta al parénquima tiroideo circundante. Por lo tanto, el diagnóstico del nódulo tiroideo no es un diagnóstico clínico como tal, es un diagnóstico imagenológico.
Ahora vamos a pasar a la evaluación clínica de los nódulos tiroideos. Es importante recordar que la enfermedad nodular es mucho más frecuente en hombres mayores a los 40 años y en mujeres a partir de los 50 años. Los pacientes que llegan a tener aproximadamente hasta 20 años con un nódulo tiroideo solitario llegan a tener o a acumular como este porcentaje hasta del 20 hasta el 50% de malignidad. Es importante saber, pues, que en hombres generalmente estas neoplasias son un poco más agresivas que en las mujeres cuando se trata de malignidad. Y generalmente en las mujeres, cuando hablamos de nódulo tiroideo, hay una mayor incidencia general en ellas. Y generalmente se está hablando de que en ellas puede suceder que sean neoplasias benignas, ¿no? Es importante también indagar en cuanto a los antecedentes de cada paciente y pues conocer si tiene algún antecedente de algún familiar con carcinoma de tiroides, si podemos tener alguna sospecha de un síndrome de NEM, pues recordando que el tipo 2 es la que se relaciona precisamente con afección tanto de tiroides, paratiroides y las glándulas suprarrenales, o bien aquellos pacientes que tengan alguna relación con el síndrome de Gardner, ¿no? Con esta poliposis coli. De igual manera con la enfermedad de Cowden, recordando que esta pues se presenta generalmente con hamartomas múltiples, ya sea en piel, en tiroides, mama, en tracto gastrointestinal, cerebro, incluso hasta en útero, ¿no? Y también indagar en aquellos pacientes que hayan recibido una radiación de cabeza y cuello, que todos estos serían estos datos que hay que indagar en cada paciente precisamente para poder determinar si existe un riesgo de malignidad, pero este punto lo vamos a ver un poco más adelante. En cuanto a la evaluación clínica de cada paciente, es importante evaluar el patrón de crecimiento. Si un paciente llega a la consulta con una sospecha de un nódulo tiroideo, recordando que pues decimos sospecha precisamente porque este es un diagnóstico imagenológico, tenemos que precisamente pedir un estudio de imagen, pero ahorita vamos a abordar ese punto. Y posteriormente tenemos que evaluar qué tanto, en cuánto tiempo está creciendo este nódulo y qué características imagenológicas nos llega a presentar este paciente, ya sea como datos de benignidad o datos de sospecha de malignidad. De igual manera es importante saber pues que si el paciente llega a presentar dolor en cuello, esto se puede tratar de que exista un nódulo que esté provocando algún tipo de sangrado. Y muy importante en la evaluación clínica, indagar en los síntomas, ¿sí? Y esto los vamos a dividir en síntomas compresivos, como en el caso de que el paciente refiera disnea, disfagia, o en síntomas invasivos, cuando el paciente llega a referir que incluso pudiera llegar a presentar cambios de la voz, tener ronquera, entre otros datos. Existen, de igual manera, tenemos que indagar entre los síntomas tanto de hipotiroidismo como hipertiroidismo. Importantísimo. Pues tenemos que evaluar precisamente con palpación cuidadosa de la tiroides. Hay que pedirle al paciente precisamente que degluta y de igual manera al momento de palpar este nódulo, ¿sí? Es importante saber que la firmeza del nódulo aumenta el riesgo de que sea un carcinoma. Por lo tanto, este llega a presentarse aproximadamente entre 2 a 3 veces más el riesgo de que sea que esta presentación sea maligna, ¿no? De igual manera tenemos a la maniobra de Pemberton que podemos realizar en consulta y pues esta es lo que nos evalúa es que si existe una extensión subexternal. Esta, pues, ¿qué tenemos con esta maniobra? Pues tenemos que le pedimos al paciente que pueda, que alce los brazos, las manos por encima de la cabeza y este va a presentar datos de obstrucción de la caja torácica. Por lo tanto, esto lo va a referir el paciente como malestar respiratorio subjetivo que incluso pudiera presentar enrojecimiento facial o congestión venosa. Sí, ese es un signo muy característico que debemos evaluar. De igual manera, los ganglios cervicales palpables pues nos dan una sospecha de malignidad. Y podemos hacer uso en consultorio, pues hacer una laringoscopía, ¿no? Para evaluar el movimiento de las cuerdas vocales. En cuanto al
Factores de riesgo para el comportamiento agresivo de algunos carcinomas tiroideos, que estos son los datos que nos haría pensar en malignidad como tal. Pues tenemos diferentes datos que nos podían orientar a que estos nódulos pudieran ser de un origen maligno. ¿Sí? Entre ellos tenemos que, pues, desde tanto la edad, desde que se presenten desde antes de los 20 años de edad, en hombres por arriba de los 55 años, en mujeres por encima de los 55 años, o sea, que es mucho más frecuente que estemos hablando de malignidad cuando se presente un nódulo en un hombre que en una mujer, que exista igual una historia de exposición a la radiación y familiares con historia de carcinoma tiroideo, ¿no? Entre otros datos que nos dan igual factores de riesgo de comportamiento agresivo, de igual manera que se sienta una lesión fija, dura, que tenga un crecimiento rápido, que presente dolor, parálisis cordal, entre compromisos aerodigestivos, como lo mencionamos previamente, como el estridor y la disfagia, y entre otros síntomas, entre otros signos o factores que nos dan de sospecha de malignidad, ¿no? Un crecimiento un nódulo mayor a los 4 centímetros, que haya diseminación extratiroidea, metástasis a distancia, invasión vascular, entre otros datos que también nos dan esta sospecha de malignidad. Pero bueno, ahora vamos a pasar al diagnóstico, a los estudios diagnósticos del nódulo tiroideo. Pues podemos hacer uso tanto de estudios laboratoriales, que ahorita vamos a ver, y de la biopsia con aguja fina, y de igual manera con estudios de imagen, tanto con la ultrasonografía, la tomografía e incluso con la imagen por resonancia magnética. En cuanto a los estudios de laboratorio, es importante solicitar al paciente la TSH, ¿no? Que la gran mayoría de los nódulos tiroideos van a ser eutiroideos, pero tenemos que pedirla sobre todo por el momento de nuestras sospechas y el abordaje que vamos a hacer con el paciente, y esto lo vamos a ver más adelante. La tiroglobulina generalmente la Asociación Americana de Tiroides no la recomienda. La calcitonina sérica pues va a ser útil para aquellos pacientes porque tengan un antecedente tanto de cáncer tiroideo metastásico o de NEM2 que hablamos previamente. De igual manera, las mutaciones en el oncogen red, pues esta nos hace sospechar en cuanto a un feocromocitoma coexistente, y pues vamos a solicitar igual una imagen por resonancia magnética, más una recolección de orina en 24 horas para medir tanto las metanefrinas y las catecolaminas. En cuanto al calcio sérico, pues aquí es importante para descartar un hiperparatiroidismo. ¿De qué nos va a servir el calcio sérico? Existen ciertas estirpes, más bien, que puedan elevar precisamente el calcio. Entonces, y nos da este dato de malignidad. Por lo tanto, es importante saber, pedir más bien el calcio sérico en estos pacientes. Y bueno, en cuanto al ultrasonido, el ultrasonido, pues, esta nos va a ayudar precisamente para identificar aquellos nódulos que no vamos a palpar, que son la gran mayoría, y nos va a poder hacer una distinción tanto de un nódulo quístico como de un nódulo sólido. De igual manera nos va a dar aquellos datos que nos van a ayudar para poder pues tipificar estos nódulos. Igual el tamaño, la arquitectura, si es invasivo, este estudio no es invasivo y se dice pues que también es económico, por lo tanto está al alcance de los pacientes. El seguimiento igual se da con este estudio, con ultrasonido, de acuerdo al tamaño de los nódulos benignos, y esta puede de igual manera, pues se dice que existe la valoración de los ganglios cervicales, se pudiera llegar a utilizar con un ultrasonido Doppler. Pero bueno, no es el estudio ideal, es lo que vamos a ver más adelante. En cuanto a la ultrasonografía con Doppler, pues, ¿qué datos nos da de ganglios linfáticos sospechosos? Es decir, que haya pérdida del hilo graso, que haya aumento de la vascularización, que exista una configuración redondeada de los ganglios, hipocogenicidad de un nódulo sólido, o la presencia, de igual manera, de microcalcificaciones. Es importante saber que, pues, en presencia de 2 o más nódulos tiroideos, que sean mayores de 1 a 1.5 centímetros, generalmente los nódulos con una apariencia sospechosa ecográfica pues deberían aspirarse preferentemente.
pero ahorita vamos a ver este punto también. Existen pues diferentes, bueno, la American Thyroid Association nos da ciertos datos ecográficos que nos harían pensar desde un nódulo pues de características benignas hasta alta sospecha de malignidad. Pues como pues tenemos a los que tienen un comportamiento completamente quístico, debajo de una baja sospecha serían aquellos pacientes que tienen ecográficamente un patrón espongiforme, que sea parcialmente quístico. De igual manera, la baja sospecha la vamos a encontrar en pacientes con pues márgenes regulares y que sean hipericoicos, entre otros datos. Una sospecha intermedia, pues esta, pues lo va a tener aquellos pacientes que tengan, que sea una lesión, que sea este nódulo, pues que tenga un patrón hipoecoico sólido y con un margen regular, ¿sí? O aquellos datos que nos dan a sospechar de malignidad, ¿no? Que pues puede ser que aquellos pacientes con microcalcificaciones, con un nódulo hipoecoico, con un margen irregular, que otras, pues que igual sean más altos que anchos, de igual manera que pues estos llegan a tener márgenes, perdón, que llegan a tener una extensión extra tiroidea, entre otros datos que nos harían pensar precisamente que este nódulo tiene características malignas. Se clasifican, bueno, la American College of Radiology hizo una clasificación muy parecida a lo que vemos en cuanto al BRADS, ¿no? Pero este es el TRADS, este es el que utilizamos nosotros precisamente para tiroides. Y esto tiene cinco variables precisamente que vamos a calificar, por así decirlo, de las características que tiene un nódulo tiroideo en cuanto a su composición, y le vamos determinando un cierto puntaje, si es más quístico o más, por ejemplo, ¿no? Si es más quístico o completamente quístico, le vamos a dar 0 puntos. Si tiene una composición espongiforme, igual manera, 0 puntos. Si es mitad quístico, sólido, 1 punto. Si es sólido, o más bien, o más sólido que quístico, se le da pues 2 puntos, y así sucesivamente con otras variables, como la ecogenicidad, como la forma, como el margen, y algunos focos ecogénicos, ¿no? Pues, que puedan detener, el paciente puede llegar a presentar macrocalcificaciones, calcificaciones periféricas o algunos puntos ecogénicos. Todas estas variables pues suman cierto puntaje, y esos puntos pues aquí los vamos a determinar, ¿no? Y vamos a clasificar tanto a un TRADS 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? El TRADS 1 pues está precisamente cuando tiene 0 puntos, y el riesgo de malignidad en un TRADS 1 es de 0.3, ¿sí? Y pues estamos hablando de un nódulo completamente benigno, por lo tanto no es aquí pues no vamos a solicitar la biopsia con aguja fina. En un TRADS 2, pues, todos estos pacientes que tienen 2 puntos en cuanto a estos patrones ecográficos, tampoco se considera sospechosos. Generalmente, pues estas son lesiones benignas, y por lo tanto no va a requerir que se haga una biopsia. El TRADS 3 se considera como poco sospechoso y le vamos a realizar una PAF cuando el nódulo sea mayor o superior a los 2.5 centímetros, y vamos a tener un seguimiento estrecho cuando el nódulo sea menor de 2.5 y mayor a 1.5 centímetros. Aquí es importante saber que si nos damos cuenta, pues que va aumentando el riesgo de malignidad de acuerdo a cómo va aumentando el número del TRADS. En cuanto al TRADS 3, se dice que tiene un riesgo de casi el 4.5% de malignidad. Y al TRADS 4, pues se dice que es moderadamente sospechoso de malignidad, y está indicada hacerle la biopsia con aguja fina a partir del 1.5 centímetros, y se da seguimiento a partir del centímetro. Este TRADS 4, pues tiene un riesgo de malignidad de aproximadamente el 9.1%, y el TRADS 5 es altamente sospechoso de malignidad. Se va a realizar la BAF a partir del centímetro de su diámetro más grande del nódulo, y se va a dar seguimiento a partir del 0.5 centímetros. Importante saber que el TRADS 5
pues representa casi el 35% de probabilidad de malignidad. Y pues bueno, tenemos también la biopsia por aspiración con aguja fina. Precisamente el TIRADS nos da lo que acabamos de ver, nos da ciertas reglas o ciertos, en qué momento sí está indicado a realizarle la biopsia. Y pues por eso es importante pues que saber de acuerdo al TIRADS qué es cómo vamos a proceder. En cuanto a la biopsia por aspiración con aguja fina, se dice que es pues de elección para evaluar todos los nódulos tiroideos, y esta pues se relaciona también con la habilidad de quien lo haga y también de la experiencia del patólogo. Esto es mínimamente invasivo, tiene pocas complicaciones o menos invasiones, complicaciones que otros procedimientos. Y de igual manera, pues hay ciertas situaciones o ciertas veces que pues no son diagnósticos y por lo tanto podemos utilizar precisamente una BAF que sea guiada por ecografía. Y pues existen falsos positivos y falsos negativos. Los falsos positivos son aproximadamente superior al 5% y los falsos negativos entre el 1 y el 6%. Y es importante saber que a partir de esta biopsia podemos clasificar estos resultados, ¿no? Y existe el sistema Bethesda. Este sistema Bethesda, tuvo una modificación en el 2017, ¿sí? Y pues nos clasifica pues lo que vamos a encontrar o lo que nos van a reportar en el reporte histopatológico de la biopsia en 6 categorías, bueno, más bien 5, ¿no? Porque en cuanto a estas categorías que vamos a hacer, que nos dice el sistema Bethesda, pues tenemos al tipo 1, que es no diagnóstico o insatisfactorio, y el benigno, por ejemplo, el que es el TIRADS 2, el sistema Bethesda 2, que nos da de benignidad. Esta clasificación número 3, que nos habla de una atipia de significancia indeterminada o de una lesión folicular de significancia indeterminada, que a partir de este punto, pues representa aproximadamente un riesgo de malignidad entre el 10 al 30%, y tenemos al 4, dentro de este sistema Bethesda, y tenemos a la neoplasia folicular, a la sospecha y también a la sospecha para neoplasia folicular, ¿no? Y aquí es importante que pues, nos sirve para especificar precisamente si es de tipo de células de Hortl, ¿no? Que estas células son oncocíticas, con un aproximado de malignidad, un aproximado de malignidad entre el 25 y el 40% en este apartado, ¿no? Y tenemos al 5 en este sistema Bethesda que nos dice que es sospechoso de malignidad. Aquí, pues, sospechoso tanto de carcinoma papilar, medular, o algo metastásico, o de igual manera que sea sospechoso para linfoma, entre otros, ¿no? Y tiene un riesgo de malignidad aquí, ya que esta lesión sea maligna, entre el 50 y el 75%. Y el 6, pues ya nos habla de que ya estamos ante una lesión ya con características malignas, ¿no? Ya sea un papilar, ya sea un carcinoma pobremente diferenciado, un carcinoma tiroideo medular o un anaplásico, entre otras variantes que se pudieran reportar, ¿sale? A partir de esto. En cuanto a la tomografía y la imagen por resonancia magnética, pues esto únicamente nos va a ayudar, sobre todo la tomografía, para pues evaluar si existen pues estructuras adyacentes al cuello que pudieran estar pues tomadas o invadidas, como en el caso de la tráquea y el esófago. En cuanto ¿qué más nos puede ayudar la tomografía? Pues nos ayuda para determinar la extensión subesternal, para identificar adenopatías cervicales, mediastínicas, evaluar si existe la invasión a tráquea. Y de igual manera, pues es importante pues también porque pues, nos permite visualizar regiones como el esternón y entre otras estructuras más, ¿no? Que comentamos. Y la resonancia magnética pues nos va a ayudar a distinguir un nódulo tiroideo recurrente o persistente de una fibrosis posoperatoria, pero pues no es algo que se pida de primera instancia.
La gammagrafía, la gammagrafía se puede utilizar, bueno, más bien esta se utiliza con yodo 123 o tecnecio 99, y pues nos permite pues evaluar la actividad funcional del nódulo tiroideo, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a los nódulos fríos que no son funcionales o hipofuncionales, pues se dice que hay un mayor riesgo de contener un carcinoma, ¿sí? Y la incidencia de malignidad en cuanto a los nódulos fríos se dice que aproximadamente llega a representar entre el 10 al 15%, ¿sí? En cuanto a los nódulos calientes, pues se representan, el riesgo de malignidad es el 4%, es mucho menor. Y ahora vamos a pasar al manejo del nódulo tiroideo. Pues bueno, en cuanto al manejo del nódulo tiroideo, pues ¿cómo lo vamos a abordar? ¿Sale? Como esta sospecha de nódulo tiroideo con una TSH normal o elevada, ¿sí? Pues vamos a pedir un ultrasonido, ¿sí? Y dependiendo de de los patrones que vayamos encontrando acá, ya sea de alta sospecha de malignidad, de que sea intermedio, de baja, muy baja, o un patrón benigno, es de acuerdo a cómo vamos a actuar. Más bien aquí nos dejamos guiar un poco más con el sistema, con la clasificación que nos da TIRADS, ¿sale? El TIRADS. Sin embargo, si nos dejamos guiar por las ciertas características que vimos en las imágenes que en esta clasificación que la American Thyroid Association nos regala, pues dependiendo de los patrones en donde encaje nuestro nódulo tiroideo, es la forma como vamos a actuar, ¿sí? Tanto en una alta o intermedia sospecha de malignidad, se va a hacer la biopsia a partir del centímetro de un tamaño mayor al centímetro en su diámetro más grande. La sospecha baja, pues se hace a partir de 1.5 centímetros, la baja, muy baja sospecha de malignidad o patrón muy bajo de sospecha de malignidad a partir de los 2 centímetros, y se dice que cuando tiene un patrón completamente benigno, pues ni siquiera es requerida hacer esta biopsia. Y en cuanto al sistema Bethesda, lo que nos da prácticamente este estudio histopatológico que nos arroja, ¿no? La clasificación que acabamos de ver. Y dependiendo de lo que nos reporta el sistema Bethesda, es cómo vamos a actuar. Cuando se dice que pues no es diagnóstico, pues se debe considerar que se tiene que volver a repetir. Y es importante que aquí podemos incluso, pues, para no volver a fallar, pues hacer uso de la ultrasonografía guiada para hacer esta biopsia. Y cuando es una lesión benigna, pues evidentemente, y no tiene unos datos compresivos u otros datos que pudieran afectar al paciente, pues no es necesario pues enviar a este paciente precisamente a cirugía. Y pues en cuanto tanto a la atipia de significancia indeterminada o la lesión folicular de significancia indeterminada o la neoplasia folicular o la sospecha de neoplasia folicular, se dice que pues, o la sospecha como tal de malignidad, todos estos se dice, la misma ATA nos da unas ciertas recomendaciones, ¿sí? Estas recomendaciones, lo que nos dice la ATA es que dependiendo de lo que nosotros encontremos en estos pacientes, si es preferible o no poder ofrecerle tiroidectomía, ya sea parcial o total, a estos pacientes, ¿sí? Pero eso ya va a depender mucho de las características que veamos en cuanto más bien que nos reporta el sistema Bethesda. Y cuando pues es completamente maligno, cuando esto nos reporta una lesión maligna, pues va directamente a cirugía. Pues, ¿qué nos dice en cuanto a la tipia de significancia indeterminada o a la neoplasia folicular? ¿Qué nos dice la ATA? La ATA nos dice que es preferible repetir en ciertas ocasiones nuevamente la biopsia o realizar algunas pruebas moleculares para poder complementar. Y aquí va a considerarse la preferencia del paciente. ¿Sí? No es que estos pacientes vayan directamente a cirugía, pero pues si el paciente, si sabemos que hay un paciente que se va a quedar ansioso o que él mismo prefiera
pues que sea algo quirúrgico, que la resolución de esto sea quirúrgico, pues vamos a proceder a hacer tiroidectomía, ¿no? Y en cuanto a la neoplasia folicular, pues aquí lo que nos dice la ATA o nos recomienda es que por mucho tiempo se había dicho que estos pues terminan en un procedimiento, en una incisión quirúrgica, pero de igual manera podemos hacer uso de las pruebas moleculares para proceder antes de hacerle cirugía. Sin embargo, pues las pruebas moleculares en nuestro país pues generalmente no se realizan. Y de igual manera aquí se considera la preferencia del paciente, ¿sí? Y en cuanto a la sospecha de malignidad, pues aquí lo que se dice pues de que pues prácticamente tenemos que decirle al paciente que es muy importante que ahora sí, que es mucho más beneficio para él que prácticamente se derive a cirugía, ¿sí? Y porque pues hay mucha más probabilidad precisamente de que se trate de un carcinoma, ¿sale? Y pues pacientes con malignidad ya comprobada, ya confirmada, pues no hay opción, ¿no? Aquí se van directamente a tiroidectomía. Y existe ciertas guías precisamente, como la National Comprehensive Cancer Network. Esta nos da ciertas, como se dice, no es una regla como tal, pero sí nos ayuda un poco a de qué manera vamos a actuar dependiendo de la presentación clínica que veamos en un paciente, ¿sí? En cuanto a los nódulos, pues lo que nos dice, ¿no? Ya sea por una sospecha o que sea un hallazgo incidental por un estudio de imagen, en este caso, pues ya sea a través de ya sea a través de la TSH o de algún dato de que en la ultrasonografía pues nos dé a entender de que estamos ante un nódulo tiroideo, ¿sí? Pues, ¿qué nos dice la NCCN? Pues cuando encontramos un nódulo tiroideo o una TSH baja, ¿sí? Es importante precisamente pues que es pasar al paciente precisamente a realizar una gamografía, ¿sí? Y dependiendo de lo que vayamos a encontrar ahí, pues eso es lo que vamos a proceder. Pues es la misma regla que habíamos visto posteriormente, ¿no? Que los hipofuncionantes precisamente pues tienen más riesgo de malignidad y dependiendo de ello es lo que vamos a seguir. O si le vamos a dar seguimiento o precisamente terminan estos pacientes en BAF, en esta biopsia o aquellos que tienen pues perdón, aquí previamente habíamos visto con una baja TSH, ¿no? Estamos hablando de hiperfuncionantes, ¿no? Y en cuanto a un nódulo tiroideo, tanto con una TSH normal o elevada, ¿sí? Pues aquí estamos hablando de que hay una hipofunción, ¿no? De la glándula tiroides y ahí sí tenemos que recurrir prácticamente a la PAP precisamente, ¿no? Y considerarla. Aquí la NCCN pues nos dice que considerarla, ¿no? Sin embargo, generalmente en la consulta, pues estos pacientes sí tienen que ser, generalmente terminan con una biopsia. Y dependiendo de igual manera, aquí ya la NCCN ya nos manda nuevamente con lo que el sistema Bethesda nos clasifica y de acuerdo al sistema Bethesda, de igual manera, dependiendo de esta clasificación, pues dependiendo de de la clasificación de Bethesda, es de acuerdo cómo vamos a actuar. Y pues bueno, se dice que en el Bethesda 1, recordando que el Bethesda 1 es prácticamente no diagnóstico o insatisfactorio, ¿no? Pues en este caso, pues podemos clasificarlo, pues cuando ya sabemos prácticamente si tiene un componente sólido o un componente quístico, ambas son datos de benignidad y por lo tanto no requiere algún manejo más que vigilancia. Y esta vigilancia la podemos dar incluso hasta 6 meses o incluso hasta un año, ¿no? La guía generalmente nos dice que pues son 6 meses que le vamos a dar seguimiento con una nueva ecografía a estos pacientes para ver si existe algún dato de que haya mayor crecimiento, ¿no? Y pues el Bethesda 2, pues prácticamente que es una lesión benigna. Aquí únicamente no se requiere absolutamente nada más que seguimiento con ecografía, ¿no? Exactamente lo mismo, pero en cuanto al Bethesda, perdón, aquí en cuanto al Bethesda, el Bethesda 1 que no es satisfactorio,
se tiene que volver a repetir la BAF y dependiendo de lo que la BAF nos diga es lo que vamos a actuar. En cuanto al Bethesda 2, que es una nodulación, un nódulo benigno con características benignas, es lo que no, es prácticamente lo que vamos a aquí lo que se le indica al paciente es de que dependiendo de que si existen factores o algunos datos como de datos compresivos o datos que podían afectar la calidad de vida del paciente, pues dependiendo de eso es como lo vamos a dar seguimiento al paciente, ¿no? Incluso de que si ya tiene, aunque sea un Bethesda 2, pero tiene datos compresivos, pues este paciente va a terminar en cirugía. Y esto es lo que la NCCN nos dice. Y esta es la forma en cómo deberíamos de actuar ante un nódulo tiroideo, ¿sí? Y pues en cuanto a los resultados de la biopsia con aguja fina, pues dependiendo de lo que vayamos a encontrar en un Bethesda 6, un Bethesda de 5 y 6 o 4, dependiendo de lo que es prácticamente lo mismo de lo que habíamos visto previamente y son las mismas recomendaciones que se hacen, ¿no? Sí, generalmente pues estos pacientes pues vamos a considerar lo que puedan terminar en una hemitiroidectomía o una tiroidectomía total, que generalmente lo que se hace en la consulta pues es que estos pacientes pues terminan en una tiroidectomía total, dependiendo del Bethesda reportado. Y pues esto sería todo en cuanto al nódulo tiroideo. Espero haya quedado algunas cosas claras, espero que lo hayan pues disfrutado y que tengan por lo menos que se queden con algo de esta plática y qué es lo que debemos hacer ante la presencia de un nódulo tiroideo. Pues, pues aquí vemos la imagen de mi hospital, el Hospital Civil de Culiacán, y pues orgullosamente hay en una cirugía de un paciente con tiroidectomía total. No sé si tienen alguna duda, alguien quisiera participar o para continuar. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Tenemos muy buen público, así que muchas gracias por tomarse un poquito de su tiempo, porque al final del día esto es tiempo que dedican los doctores para mostrar y enseñar de sus experiencias y enseñanzas a la comunidad médica, perdón, así que muchas gracias. Como dice el doctor, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo en caso de que nos estén viendo por Zoom, en la parte de chat o de preguntas y respuestas. En caso de que os esté viendo por Facebook, puede hacerlo en la parte de comentarios. Voy a pasar a cederle la voz a nuestro doctor mentor que nos está acompañando esta noche para que nos regale un poquito de sus comentarios o consejos como él lo vea necesario. Claro, no sin antes presentarlo, médico otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre con reconocimiento por parte de la UNAM, alta especialidad en medicina integral del sueño en la UNAM, maestría en gestión directiva en las instituciones de salud. Actualmente es médico adscrito de servicio de otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, el doctor Mauricio Ruiz. Buenas noches, doctor Ruiz, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Pues antes que nada, pues felicitar al doctor. La verdad es que creo que quedó pues muy claro el abordaje que tenemos que realizar a los pacientes con un nódulo tiroideo, ya sea pues incidental en algún estudio de imagen que solicitemos o en alguna palpación. Ya sabemos que, bueno, actualmente pues nuestros amigos son la clasificación de Bethesda, ¿no? Los TRATs, etcétera, para nosotros poder valorar entre si un paciente puede o tiene una alta sospecha de tener cáncer o no, y en base a eso, pues tener un abordaje diagnóstico adecuado para el bienestar del paciente. Muchas gracias, doctor Ruiz. Para finalizar su participación, ¿sería tan amable de darle un consejo para los residentes de otorrinolaringología? Pues principalmente, pues siempre piensen en lo malo. La verdad es que siempre piensa mal y acertarás. Cualquier paciente, pues que vean un nódulo ahí sospechoso con un TRAT, digamos, intermedio, etcétera, pues siempre pues mandar a hacer una biopsia o como bien lo comentó el doctor, dependiendo de la clasificación de Bethesda, pero siempre pensar mal. La verdad es que no dar por alto o por hecho cosas de que, bueno, pues a lo mejor el paciente pues es joven, tal vez no haya ningún problema. Ante la duda, pues no debe de haber duda. Siempre pensar mal y principalmente con los nódulos tiroideos.
Muy bien, muchas gracias, doctor Ruiz, por tomarse este tiempo para poder dar esos comentarios. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor, le paso a leer unas preguntas rápidas. Es de un usuario de Zoom. ¿Cuál es la causa del síndrome de Pemberton en relación al nódulo tiroideo? Pues bueno, aquí principalmente el nódulo tiroideo va a ser un nódulo pues hiperfuncionante y principalmente va a provocar pues toda esta constelación que provoca este tipo de, este síndrome como tal, ¿no? O sea, pero va a ser alrededor del nódulo tiroideo. Doctor Luis, ¿algo que quiera complementar? Sí, pues mira, en cuanto al signo de Pemberton, pues lo que vimos anteriormente, ¿no? Nos está hablando de que hay un dato obstructivo de la caja torácica, ¿sí? Eso nos está hablando de un crecimiento muy grande de un nódulo tiroideo o incluso de invasión. Por eso es importante pedirle al paciente cuando llegue a la consulta, precisamente que eleve los brazos para ver si está presente o no. Otro dato que también por ahí no comenté es de igual manera poder que en la exploración física poder explorar, realizar el signo de Moore. El signo de Moore es que prácticamente al paciente tenemos que movilizarle la tráquea de un lado a otro y que debe crepitar. Este signo es positivo cuando crepita y eso es normal. ¿Sí? En caso de que no crepitara, sería un signo negativo y nos estaría hablando de probablemente de algo maligno, ¿sí? O que haya una invasión a tráquea. Muy bien, doctor. Paso con otra pregunta de Jesús Ramírez. Pregunta, ¿qué incidencia de complicaciones quirúrgicas en la cirugía de tiroides y su riesgo perdón, es que no se alcanza a ver toda la pregunta. ¿Y su riesgo beneficio? Ajá. Puede contestar a cualquiera de los dos. Ok, pues bueno, ¿qué riesgo tiene la cirugía tiroidea? La cirugía tiroidea tiene un riesgo, generalmente, pues esto, vamos a clasificar estos, qué riesgos, qué podría pasar en todos estos pacientes, ¿no? Que pueda presentar desde un hematoma, ¿sí? Y este mismo hematoma pueda crecer tanto que pueda comprometer la vía aérea. De igual manera, otro de los riesgos que se pueden correr es precisamente como vimos al inicio de la presentación, pues discurren ciertos nervios que son muy importantes. Entre ellos tenemos al nervio laríngeo recurrente, que precisamente nos da la movilidad de las cuerdas vocales. Y precisamente pasar, cortar o llevarnos el nervio laríngeo recurrente, pues prácticamente el paciente termina con una parálisis cordal. Pero esto es cuando lo hace una persona experta, cuando lo hace alguien que se dedica precisamente a hacer la cirugía tiroidea. Puede llegar a presentarse aproximadamente en el 5% de la población, de esta población que se somete a cirugía tiroidea. Es baja, pero pudiera llegar a suceder, ¿sí? Por lo tanto, somos muy cuadrados hasta cierto punto en qué momento decidir que sí se va el paciente a cirugía tiroidea o vamos a evaluar si todavía podemos darle seguimiento en la consulta. Pero esos serían los riesgos que pudiéramos tener, ¿no? De igual manera, pues junto a la glándula tiroidea, pues tenemos a las glándulas paratiroideas, que estas pues nos manejan el calcio, ¿no? Y pues el que nosotros hagamos cirugía tiroidea, pues corremos el riesgo también de llevarnos a las glándulas paratiroideas en el transcurso de la cirugía, ¿no? Y pues el paciente puede llegar a presentar hipocalcemias, ¿sí? Estos son una de los riesgos que pudiera llegar a presentar, pero pues entre un dato de benignidad y un dato de malignidad que sea muy alto sospechoso de malignidad, pues es mucho mejor o preferible pues retirar la tiroides, ¿no? Y esos serían los riesgos más importantes que cabe mencionar. Muy bien, doctor. Saúl Hernández comenta, la tiroidectomía no es una decisión del paciente, sino de la certeza del médico. Y él mismo pregunta, ¿hasta cuándo se decide la toma de la biopsia en pacientes de más de 40 años? Bueno, yo ahí difiero y de incluso la American Thyroid Association, pues depende de acuerdo a cómo nos dejemos guiar del sistema Bethesda. El sistema Bethesda, como lo recordamos, pues en cuanto a lo que nos reporte, ya sea un 3, un 4, pues todavía podemos decidir o todavía el paciente pudiéramos nosotros darle seguimiento, ¿sí? Y el paciente, aquí la importancia ¿qué importancia tiene el paciente aquí?
de que nosotros podemos indicarle seguimiento. Sin embargo, el paciente, tanto en un Bethesda 3 como un Bethesda 4, si el paciente decide que él quiere operarse, se opera. Y eso precisamente es una de las recomendaciones que nos hacen tanto la recomendación número 15, la recomendación 16 e incluso de estos puntos muy importantes de la American Thyroid Association, precisamente para abordar estos puntos. No es algo que pues se saca uno de la manga o que preferible que no abordarlo de manera quirúrgica al nódulo al nódulo tiroideo, pero pues es algo que ya está prácticamente en las recomendaciones que la ATA nos dice. Doctor Ruiz, ¿le gustaría complementar con algo esa pregunta? Sí, bueno, aquí principalmente de las dos preguntas que hicieron, por ejemplo, de las complicaciones de la parálisis cordal, sí es importante, digo, a lo mejor no lo dicen las guías, pero sí en mi experiencia, sí es importante hacerles una laringoscopía previa a los pacientes para ver si tienen alguna parálisis cordal, porque muchas veces podemos decir, bueno, tiene la parálisis por el mismo nódulo compresivo o a lo mejor es una lesión cancerígena, etcétera, pero luego pueden llegar a tener parálisis idiopáticas de la otra cuerda vocal y nosotros entrar a cirugía, retirar la mitad de la tiroides que a lo mejor está del otro lado y el paciente empezar con insuficiencia respiratoria por a lo mejor no haber tenido la precaución de hacerle una laringoscopía previa. También, pues sí, lo que me comenta el doctor, pues también sí influye la decisión del paciente, o sea, porque a lo mejor al paciente no le agrada que está como en un término intermedio, no le agrada te vamos a estar vigilando cada año para ver si en qué momento esto se vuelve maligno. O sea, como dice el doctor, si el paciente en algún momento dice, ¿sabe qué, doctor? Opéreme, ya quítemelo y ya no quiero seguir estando con chequeos anuales o semestrales, etcétera, pues el paciente tiene todo el derecho a ser operado. Muy bien, muchas gracias, doctor Ruiz. También a usted, doctor Ruiz, por acompañarnos esta noche. Les recuerdo que esto lo hacen ellos de manera altruista, así que muchas gracias. Y si se perdieron un poquito de la plática del doctor Luis Martín o de los complementos del doctor Mauricio, van a volver a encontrar la plática generalmente al día después en la página de YouTube llamada Medical Legal Center. Si alguien ve por Facebook, la pueden encontrar en Yo Soy Médico 17. Me gustaría recordarles que si usted es jefe o jefe de residentes y requiere alguna plática para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, nos puede mandar un correo electrónico a atención.mlc.com, y recibirá nuestras pláticas de manera gratuita en esta temporada de pandemia. Atención, hay que escribirlo nada más sin acento para recordarles. Paso a leer rápido comentario de Antonio. Dice, saludos al doctor, lo vemos desde el Hospital del Pueblo en Chiapas. Joel Rodríguez manda excelente conferencia. Floyan manda sus saludos y felicitaciones. Leonardo, gracias, excelente plática. Del doctor Lugo, saludos desde Sinaloa. Carlos, excelente plática, muy clara en el seguimiento y diagnóstico. Excelente plática, muchas gracias por tomarse su tiempo, doctores. Miguel, muchas gracias y muy amables. Y Cirina, muchas felicidades, doctor, excelente abordaje. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos esta noche y que pasen muy bonita noche. Doctor Ruiz, muchas gracias por fungir como mentor. Y doctor Gracias Ruiz, por la invitación. muchas gracias por ser maestro esta noche. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.